Muy bien, estamos hablando entonces de los microorganismos y la forma en que nuestro organismo los ataca, ¿sí? Para intentar detenerlos. Tenemos entonces, como estábamos diciendo, la inmunidad innata, que es un mecanismo de defensa de nuestro organismo dentro de la inmunidad, que está presente en todo momento en nuestro organismo, desde el nacimiento, ¿sí? Y no requiere ninguna, ¿cómo se llama esto? Ninguna activación. O sea, de por sí, como su nombre dice, innato, ¿sí? Otro nombre que tiene también es, vamos a decir, propio del organismo, ya lo traemos o sea, desde el nacimiento. Y es, como decirle así, la forma en que nuestro cuerpo ya sabe enfrentar a microorganismos o agentes nocivos sin necesidad de un reconocimiento previo, ¿sí? A su vez, la respuesta inmunitaria adaptativa, como su nombre dice, que se adapta o que cambia por algo, depende de la expresión de la inmunidad, pero luego de que haya una exposición previa a un agente nocivo o algún microorganismo. Y normalmente está ya mediada por los linfocitos, que recordemos de la clase anterior, los linfocitos son los principales efectores de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Tanto los B como los T. Y obviamente los productos químicos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, que son producidos por estas células de nuestro cuerpo. Bueno, primeramente entonces vamos a hablar un poquitito de la inmunidad innata. La inmunidad innata también se llama natural porque nacemos con ella, o nativa, que también es lo mismo, ¿verdad? Desde el nacimiento. Es una respuesta esencial para poder enfrentarnos a microorganismos en un principio, o sea, al inicio de una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque como nuestro cuerpo ya está predispuesto o ya dispone de esta respuesta innata, vamos a decirle, ya está como preparado para enfrentarse a cualquier organismo. Esto ocurre en las primeras horas o en los días siguientes, luego de que haya ocurrido una infección o una inflamación en alguna zona de nuestro cuerpo, y obviamente ocurre antes de que aparezcan las respuestas de la inmunidad adaptativa, porque obviamente esa es una de sus características, es, vamos a decir, como una respuesta primaria inflamatoria ante un germen o una infección o algo. En este caso está mediada por mecanismos de defensa que ya están presentes en nuestro cuerpo, como ya dijimos, incluso antes de la infección, y obviamente tienen una reacción rápida contra los organismos extraños. ¿Cuáles son los componentes de esta inmunidad innata? Primeramente, las barreras físicas y químicas que ya tenemos nosotros desde el nacimiento, como lo son los epitelios, ¿sí? Ustedes ya saben todo esto del primer año y todo desde que vieron histología, que nosotros tenemos epitelios en la piel, epitelio plano estratificado, al igual que en las mucosas, con ciertas características de unión y de defensa propias del epitelio. Sabemos obviamente también de que una piel o un epitelio, ya sea piel o mucosa, que está lesionado, nos, vamos a decir, hace más indefensos ante una infección. ¿Por qué? Porque el organismo puede ingresar desde afuera de forma directa por esa lesión. Al igual que ciertas sustancias químicas antimicrobianas que están presentes en estas barreras físicas, ¿sí? En la piel, por ejemplo, tenemos ciertas grasas que están presentes dentro de ella, algunas sustancias, ¿cómo se llama esto? Proteicas también que hacen que podamos defendernos de manera primaria. O también lo mismo las mucosas con la saliva, que sabemos que la saliva, por ejemplo, tiene sustancias químicas antimicrobianas, o la mucosa de los intestinos, que tiene también inmunoglobulinas y otras sustancias que nos ayudan a protegernos ante la invasión externa de organismos extraños. Tenemos también dentro de lo que es la inmunidad innata a las células fagocíticas, como por ejemplo los neutrófilos, los macrófagos, ¿sí? También las células dendríticas que se encuentran en los epitelios, los mastocitos, que son unas células de respuesta inicial inflamatoria, los linfocitos natural killer, que si bien también actúan en lo que es la respuesta adaptativa porque se prolonga en el tiempo su acción,
tienen función principal dentro de la respuesta natural o innata. ¿Por qué? Porque, como su nombre dice, son asesinos naturales. Ellos no necesitan eh, una exposición previa, y yo creo que vamos a ir entendiendo qué quiere decir esto de exposición previa con las siguientes clases, y también las células linfocíticas innatas de nuestro cuerpo. Y obviamente ciertas proteínas sanguíneas que se encuentran en el torrente sanguíneo, como su nombre dice, dentro del plasma, donde encontramos principalmente al sistema del complemento y algunos otros mediadores de la inflamación que ya se encuentran de forma primaria en nuestro organismo y no necesitan de una exposición previa. En este caso, nosotros sabemos de que la respuesta inmunitaria inicial que enfrenta a los microorganismos extraños, ¿sí? Es la respuesta innata inicial. Y lo que hace es agarrar y reclutar, juntar fagocitos, ya sean neutrófilos, ya sean macrófagos u otros fagocitos, hasta la zona del ingreso del microorganismo extraño. Y este proceso de atraer a las células y a las sustancias proinflamatorias o inflamatorias a la zona de la infección es lo que nosotros llamamos inflamación. Bueno, luego tenemos a la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, también llamada específica, enseguida vamos a ver por qué es específica, o también adquirida, porque como su nombre dice, se adapta a un cambio nuevo, vamos a decir, o sea, se adapta a una exposición ante un germen, ante un factor lesivo, ¿sí? Generando de esa manera una respuesta más específica, más direccionada hacia el germen en particular, ¿sí? En este caso, la respuesta adaptativa tiene una característica que es la capacidad de reconocer a varias sustancias, ya sean de microorganismos bacterianos, virales, parasitarios, fúngicos, ¿sí? O también sustancias no microbianas. Nosotros llamamos a estas sustancias que desencadenan la respuesta inflamatoria adaptativa como antígenos, que vamos a ver más adelante también cómo clasificarlos y cómo podemos tenerlos en cuenta, ¿sí? Bueno. En este caso, la respuesta adaptativa tiene la función de reforzar y mejorar, vamos a decir, lo que es la respuesta inflamatoria o inmunitaria innata, ¿sí? ¿Por qué? Porque como que ya se vuelve específica contra el germen que está generando la inflamación o la infección, entonces la respuesta también es más, vamos a decir, valedera, más eficaz. ¿Cuáles son las características principales que tiene la inmunidad adaptativa? ¿Sí? En este caso tenemos que la respuesta inmunitaria adaptativa es específica, como ya estaba diciéndole, es específica ante un microorganismo en cuestión, porque ya es una respuesta eh, adquirida y direccionada ante este germen. También es una respuesta diversa, ¿sí? Porque varía para cada tipo de germen, basándose en lo que son los epítopos, que vamos a ver enseguida que son las zonas, vamos a decir, expuestas del antígeno que desencadenan una respuesta inflamatoria. Otra característica de la respuesta adaptativa es que la respuesta adaptativa tiene memoria, ¿sí? Esto quiere decir que una vez que nuestro organismo se encuentra, vamos a decir, ante un agente lesor, ¿sí? Él puede tener un archivo, para poder entendernos, de ese encuentro. Y si hubiera un segundo encuentro frente al mismo germen, nuestro organismo ya estaría preparado para poder desencadenar la respuesta adaptativa de manera más rápida y eficaz. En este caso también hay otra característica de la respuesta adaptativa, que es la falta de reactividad frente a lo propio. O sea que nuestro cuerpo no reaccionaría contra componentes, vamos a decir, nuestros, ya sean células nuestras, órganos nuestros, sustancias químicas nuestras propias. Y esto se llama tolerancia. La tolerancia es la capacidad que tiene nuestro sistema inmunitario de reconocer a nuestras partes del cuerpo, células o sustancias como propias, ¿sí? Y no desencadenar una respuesta inmune en contra de ellas. Cuando hay una pérdida de la tolerancia es que aparecen las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, ¿sí? En las cuales sabemos
por definición, que nuestro propio cuerpo genera una reacción inflamatoria inmune en contra de, vamos a decir, sí mismo. Bueno, tenemos entonces que la inmunidad, ¿sí? Ya vimos que puede ser una respuesta inmune adaptativa y una respuesta inmune innata. Podríamos clasificar otra vez cada una de estos tipos de inflamación o de inmunidad, perdón, en dos grupos. Un grupo que es la inmunidad celular. Como su nombre dice, se refiere a todas las células que actúan en la inmunidad, ¿sí? Ya sean los linfocitos B o los linfocitos T, que se encuentran en la inmunidad adaptativa, o a los linfocitos natural killer, los neutrófilos, los macrófagos, que se encuentran en la inmunidad innata, ¿sí? O sea que podemos tener inmunidad innata celular, inmunidad adaptativa celular, ¿sí? Y de esta misma manera tenemos otro subgrupo de inmunidad que es la inmunidad humoral. ¿A qué se refiere la inmunidad humoral? Se refiere a las sustancias químicas, ¿sí? Que el cuerpo ya tiene dentro de ellas o que se producen secundarias a una exposición antigénica, ¿sí? Y el cuerpo desencadena procesos químicos para poder, vamos a decir, defenderse. En este caso, por ejemplo, tenemos al complemento, que es un ejemplo de la inmunidad innata, humoral en este caso, porque es una sustancia química, y a las inmunoglobulinas, que son el ejemplo principal de la inmunidad humoral, en este caso, adaptativa, ¿sí? Bueno, tenemos entonces, como estaba diciendo, la Permiso, inmunidad... doctor. Sí, Hay gente que está esperando ser acepto en la reunión. sí, hasta ahí cuarto se puede entrar en la reunión también, ¿sí? Para evitar que les molesten a ustedes durante la presentación, ¿ok? Bueno, E aproveitando, professor, não está liberada a sí. assistência, não. No, por eso ya dije al inicio, no se preocupen porque voy a volver a sacarla de hoy del Microsoft Teams nada más, ¿sí? Perfecto. La inmunidad adaptativa humoral, entonces, ¿sí? Es una inmunidad, como ya dijimos, donde hay sustancias químicas, moléculas sanguíneas o en las secreciones mucosas también podrían estar estas sustancias químicas que reciben el nombre de anticuerpos y en este caso se refieren principalmente a las inmunoglobulinas o anticuerpos producidas por los linfocitos B, refiriéndome a la inmunidad adaptativa humoral, ¿sí? Y en cuanto a la inmunidad adaptativa pero celular, como ya estábamos diciendo, nos referimos principalmente a los linfocitos T, que son los principales efectores de la inmunidad adaptativa. En este caso, nosotros sabemos que estas células, los linfocitos T, fomentan el hecho de que ocurra una destrucción de los microorganismos que se encuentran en la zona de la inflamación, ¿sí? Ya sean los fagocitos residentes en la zona o porque vengan linfocitos T asesinos, o sea, linfocitos T killer, ¿sí? A atacar a las células infectadas por algún germen. Dentro de lo que es la inmunidad adaptativa, nuevamente, ¿sí? Podemos tener una subclasificación. En una inmunidad adaptativa activa, ¿sí? La inmunidad adaptativa activa es una forma de inmunidad que se despierta por la exposición, ¿sí? De nuestro organismo a un antígeno extraño. O sea, tiene que haber una exposición real, una exposición natural, una exposición normal ante un antígeno o un germen extraño, ¿sí? Mientras que tenemos la inmunidad adaptativa también que se llama pasiva, ¿sí? Que en este caso no requiere de una exposición ante un agente nocivo propiamente dicha, perdón, ¿sí? Y en este caso, esto que está acá, hay que corregir, por favor, para cuando vean otra vez la clase o revisen el PowerPoint, es no necesita de una exposición en el sentido de una exposición a un agente específico, ¿sí? Está mediada por linfocitos y sus productos también, pero normalmente se da por otro tipo de, ¿cómo se llama esto? De exposición, no ante el agente causal propiamente dicha de la enfermedad, ¿sí? En este caso, entonces, la inmunidad en la clasificación de inmunidad activa y pasiva nos ayuda a poder protegernos frente a un microbio, ¿sí? Y en este caso,
se puede dar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de la inmunidad activa, ¿sí? Adaptativa, activa, sería, por ejemplo, que nosotros estemos frente a un microorganismo que nos está causando una enfermedad, ¿sí? O sea, es la respuesta nuestra, del hospedador, frente a un microorganismo extraño. Por ejemplo, tenemos influenza A, ¿sí? Y nos enfermamos con el virus de influenza A y ese virus de influenza A desencadena una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo y esa respuesta inflamatoria genera una inmunidad adaptativa y es activa porque estamos frente al agente causal y el agente causal nos está desencadenando en la respuesta inmunitaria. Mientras que, por ejemplo, la inmunidad pasiva podría ser como ejemplo el hecho de que una madre, ¿sí?, puede transmitirle a su bebé, a un recién nacido, inmunoglobulinas a través de la placenta, ¿sí? Y entonces en ese caso el paciente tiene defensas contra ciertos gérmenes, pero sin la necesidad de enfrentarse al microorganismo. Sí, o sea, no hubo necesidad de que el paciente se enferme para tener cierta defensa contra el microorganismo. Esa es la diferencia entre inmunidad activa e inmunidad pasiva. Tenemos entonces, por ejemplo, que la inmunidad pasiva se adquiere, ¿verdad?, por la transferencia de anticuerpos de una persona inmunizada a otra que no lo está, por más de que nunca haya estado expuesta a un microorganismo. ¿Sí? Y ya dije lo mismo, inmunidad pasiva, ¿sí? Y en este caso tenemos otra vez que la inmunidad pasiva puede ser natural, que es lo que estaba yo diciéndole, de la madre al recién nacido a través de la placenta, es un ejemplo de inmunidad pasiva natural, y podría ser también una inmunidad pasiva artificial. ¿Cuándo es una respuesta, o sea, una inmunidad pasiva artificial? Es cuando utilizamos, vamos a decir, la administración de sueros o inmunoglobulinas al paciente de forma directa. O sea, por darles un ejemplo, un paciente que tenga, un paciente inmunocomprometido, por dar un ejemplo real, un paciente inmunocomprometido que tenga una varicela, ¿sí? Se podría utilizar un suero de inmunoglobulinas contra virus varicela zoster de forma directa, que se administra al paciente y ese paciente recibe este suero, esta inmunidad de forma no necesariamente por exponerse al germen, sino que directamente por la infusión del suero al paciente. Y lo mismo sucede con la inmunidad activa, que ya sabemos nosotros que sí o sí tenemos que estar expuestos a algo, a un agente. Y en este caso, las personas que nunca se hayan encontrado, ¿sí?, con un antígeno en cuestión, se los denomina vírgenes o naïf. Naïf es virgen en francés. Bueno, entonces, en este caso también la inmunidad activa puede ser natural, cuando nosotros nos encontramos de manera directa con el germen, como les estaba explicando, en las infecciones. O sea, cualquier infección de lo que sea, ¿sí?, una hepatitis, una, ¿cómo se llama esto?, influenza, una neumonía por neumococo, lo que sea, es un ejemplo de infección natural, ¿sí? Perdón, de respuesta inmunitaria activa natural. Mientras que también podemos tener la posibilidad de una inmunidad activa artificial que está dado por la vacunación, ¿sí? Nosotros, cuando tenemos una vacunación, no nos estamos exponiendo al germen en sí, sino al agente vacunal que desencadena una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunitaria en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo se encarga de atacar a esa porción del germen, ¿sí?, del agente vacunal, y de esa manera desencadenar la respuesta inmunitaria activa, pero en este caso artificial. Entonces, tenemos la inmunidad activa, ¿sí?, y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa, por ejemplo, por un antígeno microbiano, ya sea por una vacuna o por la infección propiamente dicha, como estábamos viendo, artificial y natural, ¿sí? En días o semanas puede desencadenar una infección donde hay una respuesta inmunitaria interna y el cuerpo genera una recuperación.
Cuando ocurre la recuperación, nosotros sabemos que ante la inmunidad activa es específica, sí es específica porque se desencadenó un proceso inflamatorio. Y tiene memoria, ¿por qué? Porque para que ocurra el proceso de memoria, tiene que ocurrir una inmunidad activa. Porque si vemos que la inmunidad pasiva, por ejemplo, un suero de anticuerpos de un paciente, ¿sí? Se le administra a un paciente no infectado, hay una respuesta inmune porque obviamente le acabamos de inyectar un suero, un anticuerpo, al nuestro paciente, ¿sí? O sea, es específico, sí, porque los anticuerpos son específicos porque forman parte de la inmunidad adaptativa, pero no generan memoria porque el cuerpo, o sea, el sistema inmunitario del paciente no está generando una respuesta inflamatoria. No sé yo si alguien tiene alguna consulta sobre lo que acabamos de ver. ¿Alguien tiene alguna consulta? Doctor, ¿será que podría repetir un poco acerca de la inmunidad pasiva? Uno sería, por ejemplo, por La transfusión diferencia de... entre estos dos, No, la pasiva solamente, que había dos formas, pues. Uno que explicaste que podría ser por la esto, lactancia, por transferencia, ¿verdad? Y el otro que podría ser a través de transfusión de inmunoglobulinas, ¿verdad? entre estos dos, sí. Tenemos nosotros la inmunidad pasiva. Pasiva quiere decir que nuestro cuerpo no va a generar una respuesta inmune propia, ¿sí? De él o nuestro organismo. Eso es el concepto de inmunidad pasiva. O sea, el cuerpo de nuestro paciente no genera una respuesta propia, ¿sí? O sea, de algún lado se le dio, se le cedió, vamos a decir. Entonces tenemos la natural, que en este caso, por ejemplo, es la transplacentaria, en el que el ejemplo clásico es la mamá le transfiere al recién nacido. Por ejemplo, si la mamá ya tuvo COVID o ya tuvo influenza en algún momento, lo que sea, esas inmunoglobulinas IgG, que vamos a ver más adelante, se transfieren de la mamá hacia el hijo. O sea, el hijo ya tiene cierta inmunidad contra ciertas enfermedades, ¿sí? Porque la mamá le cede de manera pasiva, transplacentaria y natural, ¿sí? Mientras que la respuesta artificial, ¿sí? Es la administración de sueros de inmunoglobulinas a un paciente en cuestión, ¿sí? Y los ejemplos pueden ser la inmunoglobulina de lo que se le ocurran. Hay inmunoglobulinas inespecíficas que se administran así, inmunoglobulina, juntas todas, como también hay inmunoglobulinas específicas, qué sé yo, para varicela zoster, para hepatitis, ¿sí? Entonces, el paciente en sí no necesita esperar a que se produzca la respuesta inflamatoria, porque nosotros de manera pasiva le estamos administrando los sueros, que en este caso son sueros de inmunoglobulina. No quiero que unan la palabra suero de lo que les goteamos a los pacientes para hidratarles con el tema suero inmunoglobulinas, ¿sí? Esa sería la diferencia. No sé si es que respondí tu pregunta, doctor. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Doutor, ¿Alguien más que tenga aproveitar, alguna consulta? aproveitar o intervalo, tá? Pessoal, quem não Sim. fez a chamada tá liberado até às 15. Obrigado, doutor. Desculpa interromper. Dale. Doutor, Sí. não compreendi quando falou que a imunidade passiva não gera memória. No, Ou no eu genera entendi errado? memoria porque, sí, te cuento, no genera memoria porque el cuerpo del paciente, ¿sí? No está generando una respuesta inmunitaria propia, ¿sí? En la inmunidad activa, pues, doctora, entra el microorganismo, ya sea por una vacuna o por una infección, a nuestro cuerpo. Y el cuerpo genera una respuesta. Y el proceso, que vamos a ver más adelante, todo el proceso de la respuesta inmune inicial, ¿sí? La inflamación aguda, la respuesta inmunitaria secundaria, la respuesta de inflamación crónica, la respuesta innata, la respuesta, todo se desencadena. Y como que se desencadena, nuestro cuerpo reconoce ese proceso y guarda en su memoria, ¿sí? Pero en la inmunidad pasiva, acá, la inmunidad pasiva, no sucede eso.
el paciente no está enfrentándose, ¿sí?, al germen, sino que directamente nosotros le administramos la solución. Entonces, vamos a decir, el paciente no desencadena una respuesta inmunitaria real, vamos a decir, propia. Entonces, si no tiene una respuesta inmunitaria propia, no puede tener memoria, porque su cuerpo no está haciendo esa respuesta inmune, sino, como ya le estaba diciendo, o la mamá le cedió al paciente recién nacido, o nosotros le administramos las inmunoglobulinas. No sé si se comprende ahí. Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier cosita igual no me pueden preguntar al terminar la clase, no hay inconveniente. Siguen viendo allí la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente parte de esta clase. Vamos a hablar un poquitito todavía dentro de la unidad 1 sobre los antígenos y las inmunoglobulinas. O sea, ¿qué son los antígenos? ¿Qué son las inmunoglobulinas? ¿Cómo están formadas las inmunoglobulinas y para qué sirven? Primeramente vamos a hablar un poquitito de las inmunoglobulinas, que también se llaman anticuerpos. Es lo mismo, son sinónimos. Las inmunoglobulinas son proteínas. Es lo primero que tenemos que recordar, que seguro ya dimos en bioquímica. Las inmunoglobulinas son proteínas que se encuentran circulando, ¿sí?, en el torrente sanguíneo y están producidos en la respuesta a una exposición de antígenos. ¿Por qué dice que se hacen en respuesta a la exposición de un antígeno? ¿A qué tipo de inmunidad correspondían las inmunoglobulinas? La inmunidad adaptativa. Es parte de la inmunidad adaptativa, así mismo. O sea, sí o sí, para que se genere una inmunoglobulina, tiene que haber una exposición a un antígeno. Y en respuesta a ese antígeno, se produce la inmunoglobulina. O sea, que sí o sí tiene que haber inmunidad adaptativa, ¿sí? Si no hay exposición, no hay formación de inmunoglobulinas específicas, ¿sí? Bueno, en este caso son mediadores de la inmunidad humoral porque son sustancias químicas y tienen la característica de ser diversos y específicos. O sea, son ellos los que principalmente y primordialmente hacen que la respuesta adaptativa sea diversa porque pueden variar infinitamente, ¿sí? Y son específicos para tal o cual microorganismo o sustancia extraña a nuestro cuerpo, ¿sí? Reconocen específicamente a tal o cual sustancia. Y eso es lo fisiológico, lo normal. En este caso, los anticuerpos, las inmunoglobulinas libres, solamente son producidas por las células que se llaman plasmocitos, ¿sí? Los plasmocitos son las células encargadas de producir anticuerpos. Ya vimos nosotros en la clase anterior su morfología de célula con núcleo excéntrico, un citoplasma en sábana, una zona blanquecina que se llama arcoplasma, que es donde está el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi, que produce gran cantidad de proteínas. ¿Alguien recuerda de quién derivan los plasmocitos? De los linfocitos B. De los linfocitos B. Los linfocitos B se transforman, ¿sí?, y maduran a plasmocitos cuando se activan. Pero nosotros tenemos que saber que existen inmunoglobulinas que no están sueltas en el plasma, ¿sí? Porque también hay algunas inmunoglobulinas o anticuerpos que se encuentran unidos, ¿sí?, a los linfocitos B, acá en la superficie de la célula linfocito B, como también receptores de antígenos, ¿sí? O sea, hay en la superficie de las células anticuerpos también. Y aparte están los anticuerpos que se secretan para poder proteger, perdón, contra los microorganismos.
Bueno, vamos a empezar un poquitito a entrar un poco más en la forma y la estructura de los anticuerpos. Yo creo que probablemente esto ya dieron en inmunología básica, pero igualmente vamos a ver. Nosotros sabemos que las proteínas que están en el plasma, o sea, todas las proteínas que están en la sangre, se pueden clasificar y separar, ¿sí?, por su solubilidad, principalmente en dos grupos, en el grupo de las albúminas y en el grupo de las globulinas, ¿sí? Todo ello se puede hacer por medio de un proceso que se llama electroforesis, ¿sí?, electroforesis de las proteínas. Y en este caso, esto que está aquí, esta línea rara, vamos a decir, de colores azules oscuros y claros, es la electroforesis que nos permite dividir a las proteínas en albúminas, que es la principal proporción, ¿sí?, y al resto de las proteínas plasmáticas en globulinas. Y las globulinas otra vez pueden clasificarse como alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y dentro del grupo de las gamma globulinas es donde nosotros encontramos a las inmunoglobulinas, que son las que nos referiremos actualmente. En este caso nosotros sabemos que la inmunoglobulina es una sustancia química, una proteína formada por aminoácidos, obviamente entonces, que constan de la siguiente estructura. Tienen dos cadenas pesadas, que son estas dos cadenas de color rojo granate, ¿sí?, y dos cadenas ligeras, que son estas dos de color verde, ¿sí? Esa es la estructura básica de la inmunoglobulina. Está formada por dos cadenas ligeras idénticas y dos cadenas pesadas también idénticas entre sí, formando una sustancia que tiene la forma de como una Y, ¿sí?, como una Y. En este caso, de esta forma, ¿sí?, una base lineal y esas dos cabezales que forman como una Y, ¿sí? Nosotros sabemos también de que la inmunoglobulina, ¿sí?, tiene extremos porque son proteínas. Hay un extremo amino terminal, donde está el extremo amino del aminoácido, y un extremo carboxilo terminal, que es la zona del carboxilo, o sea, del ácido carboxílico del aminoácido, ¿sí? Entonces nosotros sabemos de que, como tienen dos extremos, las regiones aminoterminales son zonas que se llaman variables. ¿Por qué se llaman variables? Se llaman variables porque pueden cambiar. La punta al extremo aminoterminal puede modificarse y cambiar de acuerdo a cada inmunoglobulina específica que tengamos. Mientras que las zonas carboxilo terminal, o sea, las colitas, vamos a decir, hacia abajo de las inmunoglobulinas, se llaman también zonas constantes, ¿sí? ¿Por qué se llaman constantes? Porque normalmente todas las inmunoglobulinas de nuestro cuerpo tienen la misma estructura en esa zona, ¿sí? Entonces hay un extremo carboxilo terminal constante y extremos aminoterminales donde son variables. Y justamente en la zona aminoterminal, o sea, en las dos cabecitas de la Y, es donde nosotros tenemos la posibilidad de unirse, de reconocer y unirse a los antígenos. O sea, es la parte de la inmunoglobulina que se une a la sustancia extraña a nuestro organismo, ¿sí? Ambas zonas móviles de la Y se unen en una zona, vamos a decir, media, que se llama también bisagra, ¿sí? Y la bisagra se une para poder hacer que se haya un movimiento, vamos a decir, de la Y a la zona constante que es fija, ¿sí? Bueno. Otra forma de dividir o vamos a decir, de separar la forma, la morfología de las inmunoglobulinas es en dos zonas. Una de ellas se llama zona FAB, FAB, y una zona FC, ¿sí? La zona FAB, de antigen binding, unión al antígeno, ¿sí?, es la zona que se une específicamente a cada antígeno en cuestión, ¿sí? Y obviamente, como ya estábamos diciendo, la región FAB de unión al antígeno obviamente tiene que estar en la zona aminoterminal porque es la zona donde se une al antígeno. Mientras que tiene una zona que se llama FC, de crystallizable en español, ¿verdad?,
que es el extremo C-terminal, que en este caso no tiene funciones de unión al antígeno, ¿sí? Pero sí tiene funciones efectoras para dentro, vamos a decir, de la célula en cuestión que está recibiendo la señal, ¿sí? Entonces, las zonas aminoterminales libres, móviles, de unión al antígeno se llaman FAB. Son dos zonas FAB. Y la zona lineal fija, que se une normalmente a veces a, ¿cómo se llama esto? A la membrana de la célula receptora, son la región cristalizable, que se llama así. ¿Por qué? Porque cuando ponemos a hacer estudios bioquímicos, esta zona se cristaliza y se solidifica a ciertas temperaturas, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, más profundamente otra vez dentro de lo que es la inmunoglobulina, tenemos que en los extremos de la región variable del anticuerpo, o sea acá en las cabecitas de la inmunoglobulina, en estas dos zonas, tenemos una zona que ya sabemos que se llama variable, de la cadena pesada y de la cadena ligera, ¿sí? Esto que está acá representa esto que está acá. En esta zona sabemos que en la parte variable aminoterminal hay 3 secuencias cortas en la región variable de la cadena pesada y 3 secuencias cortas variables en la región de la cadena ligera, ¿sí? 3 y 3. Estas zonas se llaman segmentos hipervariables y es la zona activa, la más importante dentro de la inmunoglobulina. O sea, son como 3 dedos de un lado y 3 dedos del otro lado que forman como 2 tenedores, como dedos, que agarran la sustancia extraña, ¿sí? Y la reconocen, ¿sí? Esa es la función de la región hipervariable, ¿sí? Tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada. Acá vemos, por ejemplo, como este antígeno celeste queda atrapado entre las dos zonas de región hipervariable de esta inmunoglobulina. Bueno, a su vez, los anticuerpos, que acabamos de ver su estructura, pueden dividirse en clases y en subclases gracias a que hay ciertas diferencias en su estructura en la región constante de la cadena pesada, ¿sí? Entonces podemos volver a clasificar otra vez según su cadena pesada de la región constante a las inmunoglobulinas. Cada tipo diferente de inmunoglobulina se llama una clase o un isotipo, y en este caso los principales en el ser humano son 5. La IgM, la IgG, la IgA, la IgE y la IgD. Cada una de estas 5 clases de inmunoglobulinas, ¿sí?, tiene ciertas características específicas, que son las que están aquí en esta tabla y vamos a revisar un ratito. Bueno, con respecto a la cadena pesada, ¿sí?, vemos que la cadena pesada de las inmunoglobulinas se clasifican en cadena mu para la IgM, cadena gamma 1, gamma 2, gamma 3 o gamma 4 para la IgG, alfa 1 y alfa 2 para la IgA, epsilon para la IgE y delta para la IgD, ¿sí? Cada uno obviamente es diferente porque obviamente por eso luego le clasificamos en estos tipos. La semivida, el tiempo que existen en nuestro organismo, estas inmunoglobulinas, varía, ¿sí? Vemos que la que mayor tiempo de vida, de semivida, perdón, tiene es la IgG, con 23 días aproximadamente de semivida, y la que menos tiempo tiene de semivida es la IgE, con 2 días, ¿sí? Cada una de ellas, IgM 5 días, IgA 6 días, IgD 3 días, varía de acuerdo a cada uno de los tipos, ¿sí? La forma que tienen las inmunoglobulinas también varía. Vemos que la IgM es la unión de 5 moléculas de inmunoglobulina sencilla, vamos a decir, o sea que es un pentámero, tiene 5 porciones iguales unidas, ¿sí? Tanto la IgG como la IgE y la IgD, las 3 son monómeros, o sea, una sola molécula de inmunoglobulina forma esa inmunoglobulina, mientras que la IgA, en su mayor proporción, se encuentra en forma de dímero, o sea, 2 moléculas de inmunoglobulina A forman
la molécula entera. ¿Ok? Bueno, y cada uno de ellos tiene funciones diferentes también. En este caso, la IgM, ¿sí?, es un receptor para el antígeno del linfocito B virgen o naïf y también funciona como activador del complemento. Y como podemos ver, es la molécula más grande de las 5, entonces es la que tiene más dificultad para atravesar barreras, como por ejemplo la barrera placentaria. O sea, la inmunoglobulina M no atraviesa la placenta porque su tamaño no le permite. Luego tenemos la IgG, que su función es la de opsonizar o marcar sustancias extrañas. También puede activar al complemento. Doutor, seu microfone silenciou. Mudo. Eso era, gracias, doctor. Estaba hablando de la IgG, no sé si hasta ahí me escucharon. Bueno, en este caso, la IgG tiene la capacidad de opsonizar o marcar sustancias extrañas, activar al complemento, o sea, al sistema del complemento que vamos a ver más adelante. Tiene también capacidad de citotoxicidad, o sea, de, ¿cómo se llama esto? Atacar y destruir a las células extrañas, ¿sí? Y también la inmunidad neonatal, que es muy, muy importante por cuanto la IgG es la que puede atravesar la membrana placentaria y llevar la información de la inmunidad, ¿cómo se llama esto? Pasiva de la madre al bebé, ¿sí? La IgA tiene gran caracterización y uso en la inmunidad en las mucosas, ya sea respiratoria o ya sea, ¿cómo se llama eso? La mucosa gastrointestinal, ¿sí? La IgE cumple un papel importante en la defensa contra los helmintos, ¿sí?, contra los vermes, y también en el proceso de la hipersensibilidad inmediata inflamatoria en los procesos alérgicos. Y luego tenemos la IgD, que tiene la capacidad de receptor de antígenos para el linfocito D y es la que se encuentra más bien en menor proporción también en nuestro cuerpo. Esto sería con respecto a la clasificación de las inmunoglobulinas y la cadena pesada. Algo que tenemos que saber es que las inmunoglobulinas son, como ya les dije, moléculas flexibles, pueden moverse porque tiene esa forma de Y y ese cabezal puede moverse y pueden unirse a diferentes antígenos, o sea, no necesariamente a uno solo porque tiene dos locales para unirse a antígenos, ¿sí? Y lo otro que tenemos que recordar es que hay dos clases principales de cadenas ligeras, dos isotipos de cadenas ligeras, solamente dos, y ellos son la molécula kappa, ¿sí?, y la molécula lambda, ¿sí?, esto que está aquí, kappa y lambda. Pueden variar entre Doctor, uno y mira otro. la diapositiva. No te escuché. No se puede ver la diapositiva. ¿No le está saliendo? No. ¿Hay alguien más que tenga ese inconveniente? Para mí está normal. Para mim está normal. Doutor, volta uma Aí, diapositiva e avança, por favor. ¿Así? Ok, tá normal. A pessoa pode ter clicado na imagem de alguém, fica a imagem de alguém em vez do slide. No, Puede ya ser porque voltó va a salir normal. todo negro. Sí, si tocaste la foto de alguien de los compañeros, puede ser que te salga todo negra la pantalla. Es cuestión de que muevas nomás. Si está en el teléfono, mueves ¿cómo se llama eso? El screen, o sea, la No, pantalla. ahora ya salió, Funciona. doctor. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, le estaba diciendo que solamente hay dos tipos posibles de cadenas ligeras, kappa y lambda, ¿sí?, que tienen distintas regiones constantes carboxilo terminales. Y en este caso esto es muy importante porque hay enfermedades oncológicas cancerígenas en las cuales estas inmunoglobulinas están aumentadas, vamos a decir, ¿sí?, como por ejemplo en el mieloma múltiple, que van a ir viendo también ustedes en las otras materias clínicas.
¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir hasta ahora? Bueno, continuando entonces, vamos a hablar un poquitito de los antígenos, ¿sí? Un antígeno, ¿qué es? Es cualquier sustancia que se puede unir a una molécula de anticuerpo o también a los receptores de células T, ¿sí? O sea, cualquier sustancia que pueda desencadenar una respuesta inmunitaria uniéndose a un antígeno, pero no a un anticuerpo o al receptor de células T, que vamos a ver más adelante qué son, se llama antígeno, ¿sí? En este caso, son las moléculas que pueden desencadenar, como le dije, una respuesta inmunitaria y a ellos se les denomina entonces inmunógenos. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, como les dije, e incluso pueden ser sustancias propias de nuestro cuerpo, como por ejemplo células tumorales o partes normales de nuestro cuerpo en el caso de que se pierda la tolerancia inmunitaria y se genere una enfermedad autoinmune. Bueno, en este caso tenemos entonces que los antígenos tienen características entre las cuales tenemos dos zonas. Una de ellas se llama epítopo y el otro se llama parátopo. ¿Qué es el epítopo? Es la porción del antígeno, la parte del antígeno, que se une al anticuerpo, ¿sí? O sea, la zona. ¿Por qué digo esto y quiero que tengan eso en cuenta? No es que todo el microorganismo es el antígeno, ¿sí? Sino que hay una parte del microorganismo o de la sustancia o lo que sea que tiene la capacidad de desencadenar la respuesta inmune, ¿sí? Y a eso le llamamos epítopo. Mientras que parátopo es la parte del anticuerpo que se une con el antígeno, ¿sí? Y este reconocimiento entre el antígeno a partir de su epítopo y el anticuerpo a partir de su parátopo se reconoce como es como un reconocimiento entre ellos y en este caso implica una unión no covalente y también reversible. O sea que la unión química que existe es porque concuerdan en ciertas características de forma, de composición, ¿sí? No porque haya una reacción química en esa zona, ni que haya una unión covalente, ¿sí? Y obviamente, como su nombre dice, o como dice allí, reversible, puede volver a salir nomás el antígeno también de la inmunoglobulina en cuestión. Bueno, ¿qué es la afinidad del anticuerpo? Es la fuerza con la que el anticuerpo se une al epítopo del antígeno. O sea, cuanto más fuerza tenga de unión, es porque es más afín, ¿sí? Y cuando un antígeno polivalente se une a anticuerpos específicos, puede formar lo que se llaman inmunocomplejos. O sea que varios antígenos que se unen a un anticuerpo, esos son, ¿cómo se llama eso? Inmunocomplejos. Acá vemos, por ejemplo, como la IgM puede unirse a 5, como mínimo, 5 antígenos diferentes. Acá la IgA que puede unirse a 2 también diferentes. O acá, por ejemplo, que una IgG probablemente se está uniendo varias IgG al mismo antígeno, así sucesivamente, ¿sí? Esto, la unión entre varios antígenos o varios anticuerpos entre sí, se llama inmunocomplejo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Doutor, pode explicar de novo a parte do TCR, por favor? Eu não consegui entender. O sea, en este caso en particular, nosotros no vamos a hablar todavía del receptor de células T hoy, ¿sí? Yo les voy a explicar qué es el TCR, para qué sirve, dónde está y todo eso en clases próximas, ¿sí? Solo que ahora, para que más o menos me entiendan, el TCR es parecido a un anticuerpo en su forma, porque les voy a mostrar en las clases próximas, pero como que le parece el anticuerpo en su forma, tiene la capacidad de unirse el antígeno a él. Como que se pueden unir, obviamente. Sabemos ya nosotros que el anticuerpo tiene la capacidad, por su segmento variable y la zona, región hipervariable, de unirse a un antígeno. Y vamos a ver más adelante, cuando demos las otras clases, que el receptor de células T, que se llama TCR, también tiene esa misma característica, o sea, esa misma capacidad. Entonces, cualquier cosa, cualquier sustancia química que se pueda unir al anticuerpo o al receptor de células T, se llama antígeno. ¿Sí? Pero como les digo, yo les voy a explicar más adelante, más a profundidad,
cómo está formado, para qué sirve, todo el TCR. ¿Ok? Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Ah, mira, ahora lo llevamos a hablar de eso y así. Bueno. 2 minutitos, tomen un poco de agua y las 14:05, en 2 minutos, uno nomás lo llevo, voy a continuar hablando, ¿sí? 3 segundos me permiten acá también. Oi? Bueno, vamos a continuar entonces un ratito. Espero que estén siguiendo, ¿sí? Como les digo, si tienen alguna pregunta, pregunten nomás, no hay inconveniente, ¿sí? Bueno. Para terminar con esta unidad 1, vamos a hablar un poquito entonces de una molécula que se llama receptor de célula T, ¿sí? TCR. Bueno, espero que, yo creo que todos, o sea, que ustedes dieron inmunoglobulina en inmunología básica y que lo que acabo de decir es como un, ¿cómo se llama esto? Como un recordatorio nada más de lo que ya habían dado anteriormente, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver un poquitito para profundizar es qué es esta sustancia que se llama receptor de célula T, ¿sí? En este caso, como su nombre dice, receptor de célula T, es una sustancia química, proteína, que se encuentra en la membrana de los linfocitos T, ¿sí? Como su nombre dice, es un receptor químico que se encuentra en la membrana del linfocito T. En este caso, este dibujo que está aquí nos intenta representar la membrana del linfocito T. La zona gris es la zona interna intracitoplasmática. La blanca es la zona extracitoplasmática. Y en este caso, esta molécula de color verde y azul, verde y amarillo, perdón, es la molécula del receptor de célula T. En este caso, el receptor de célula T es una proteína que es un heterodímero
¿sí? De cadenas alfa y beta, porque está formado por dos cadenas diferentes. Una cadena alfa, que acá está representada en amarilla, y una cadena beta, que acá está representada en verde, ¿sí? En este caso, estas dos moléculas que forman el TCR tienen dos dominios inmunoglobulina-like. O sea, tiene dos zonas que se parecen estructuralmente y funcionalmente, ¿sí? A la inmunoglobulina. En este caso, esto está representado por estas dos zonas más amplias, más gruesas de la cadena alfa y de la cadena beta, ¿sí? Entonces, como tienen dos dominios de cadenas similares a la inmunoglobulina o inmunoglobulina-like, entonces tiene que tener funciones parecidas, ¿sí? En este caso, hay dos regiones variables que corresponden a esta primera zona, la cabeza de hacia afuera, ¿sí? Una región variable en la cadena alfa, una región variable en la cadena beta. Y hay dos regiones constantes, una región constante en la cadena alfa y una en la cadena beta, ¿sí? Estas zonas variables y constantes inmunoglobulina-like son muy ricas en carbohidratos. O sea, hay varias moléculas de carbohidratos ligadas a las proteínas porque es una glucoproteína, ¿sí? Y en este caso se asemeja mucho a la zona FAB de una inmunoglobulina, ¿sí? Porque hay una zona variable, una zona constante, una cadena alfa, una cadena beta de cada lado, y una zona acá arriba, esta zona que está dibujadita como unos semicírculos, que sería la zona variable, hipervariable de unión a sustancias extrañas, ¿sí? Además, hay una zona interna, ¿sí? Basal, en la base de las membranas, cerca de la membrana, que es transmembrana. ¿Para qué sirve? Obviamente para poder unirse, para poder fijarse, entrar dentro de la membrana. Y esta zona es bastante rica en aminoácidos con carga positiva, en aminoácidos catiónicos como lisina y arginina, ¿sí? Esto permite que, obviamente, la molécula del TCR esté fija a la membrana del linfocito T, ¿sí? Y en este caso hay una zona interna de, vamos a decir, de la molécula, que es una cola citoplasmática, ¿sí? Que no tiene capacidad de transducción de señal, ¿sí? O sea, su única función acá es que se quede fijo en la membrana. Bueno, nosotros sabemos que hay dos tipos de receptores de células T. Uno de ellas, que es la forma que acabamos de ver, ¿sí? Es la que tiene una molécula alfa y una molécula beta, un heterodímero de glicoproteína con una zona variable y constante, una región transmembrana unido por un puente disulfuro, ¿sí? Y una zona de unión al antígeno, ¿sí? En este caso, a esta molécula le llamamos TCR alfa beta, ¿sí? Que también se llama TCR de tipo 2. Porque existe una molécula muy parecida de TCR también, pero que está formado por una cadena gamma y una cadena delta. O sea, en vez de ser alfa beta, es una cadena gamma delta. Igualito. Tiene dos zonas extracitoplasmáticas con región variable y constante. Una zona transmembrana unida por un puente disulfuro, una cola intracitoplasmática y una zona de unión al antígeno, pero la molécula es diferente y se llama TCR gamma delta o también TCR de tipo 1. Y acá viene lo que quiero que recuerden por si salen del examen. Por favor, tengan cuidado de que el TCR tipo 1 es el que está formado por cadena gamma delta. Y en este caso, el TCR de tipo 1 gamma delta, ¿sí? Solamente se encuentra del 0,5 al 15% del total de linfocitos T tienen este receptor. Se encuentra en sangre periférica, pero principalmente en el epitelio del intestino y en las células en la piel, ¿sí? O sea, los linfocitos en el intestino y los linfocitos en la piel son los que principalmente tienen este tipo de TCR. Mientras que el otro 95-85%, ¿sí? Son los del tipo 2, los que tienen cadena alfa-beta, son los más frecuentemente encontrados en los linfocitos
circulando en la sangre periférica. Bueno, igualito que lo que pasaba con la inmunoglobulina. ¿Se acuerdan que la inmunoglobulina tenía las dos cadenas, pesada y ligera, región variable? La región variable tenía tres, vamos a decir, regiones hipervariables en la cadena ligera, tres en la cadena pesada, que formaban como tres dedos que agarraban sustancias extrañas. Pasa lo mismo en el TCR. Un TCR tiene 6 regiones CDR hipervariables, 3 en la cadena alfa, 3 en la cadena beta, un CDR en el extremo del PEP, o sea, cada uno de ellos tiene una función diferente. Cada uno de estos 6 dedos que se ven acá, ¿sí? El CDR1 se une al extremo del péptido, el CDR2 se une sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, que vamos a ver más adelante también qué significa, el CDR3 al centro del péptido, y aproximadamente 2 aminoácidos de cada CDR, perdón, del antígeno, contactan con la zona hipervariable de los CDR del TCR. Bueno. En este caso, hay otra cosita que tenemos que recordar, ¿sí? Que es ciertas características diferenciales entre el receptor de linfocitos T o TCR tipo 2 alfa beta, que es el más frecuente, ya sabemos nosotros eso, y el TCR tipo 1 gamma delta, que es el menos frecuente y se ve normalmente en las mucosas nada más, ¿sí? Que son las siguientes. Primeramente, que el TCR2, su principal función es unirse, ligarse, acercarse al complejo mayor de histocompatibilidad. Mientras que el TCR1 se une principalmente a una sustancia de la superficie de ciertas células que se llama CD1. Vamos a ver más adelante qué son los CD también. El TCR2 se une principalmente a antígenos tipo peptídicos, ¿sí? O sea, segmentos proteicos, mientras que el TCR1 principalmente se une a antígenos lipídicos, ¿sí? El TCR2 es muy variable, hay muchísima cantidad, mientras que el TCR1 es menos variable. Si bien tiene diferenciación, es menor que el TCR2. El TCR2 sabemos que está ampliamente distribuido en todo nuestro cuerpo y el TCR1 principalmente en los epitelios y en las mucosas. Bueno. Continuando dentro de lo que es la célula que se va a unir a las sustancias extrañas para generar una respuesta. Hay algo que se llama complejo del TCR, ¿sí? ¿Qué pasa? El TCR, el receptor de células T, puede unirse y reconocer sustancias extrañas. Pero yo les acabo de decir, ¿sí?, que en su estructura no tiene la capacidad de mandar señales hacia adentro de la célula. O sea, es como si fuese que la célula tiene forma de reconocer la gente extraña, pero no de avisarle a sus amigos adentro. Como si fuese que hay un guardia de seguridad o un policía que descubre a un ladrón, pero no tiene un comunicador, o sea, no tiene un teléfono para llamar y decir, vos sabés que acá hay un ladrón, ¿sí? Entonces, necesita formarse lo que se llama complejo del TCR. ¿Por qué? Porque el TCR, el receptor de células T, si bien tiene distribución clonal, o sea que hay muchísimos TCR iguales en una célula, no tiene la capacidad de transducir señal, o sea, de enviar la señal adentro de la célula. Entonces, para eso utiliza un grupo de sustancias que se llaman moléculas accesorias, ¿sí? Las moléculas accesorias, ¿sí?, no reconocen antígenos, o sea, no tienen la capacidad de reconocer antígenos, pero le ayudan al TCR, que sí reconoce los antígenos, para poder traducir la señal, o sea, facilitan que la señal de la recepción de las sustancias a través del TCR puedan llegar a la célula, a la zona intracitoplasmática de la célula, y además proporciona una estimulación extra, ¿sí?
Y luego tenemos las moléculas de adhesión, que su función principal es que se pueda quedar fija la célula que presenta al antígeno con el linfocito T, o sea que se puedan encontrar una frente a la otra y quedarse quietas o fijas el tiempo suficiente como para poder hacer que la señal, vamos a decir, se pueda reconocer y transducir, ¿sí? Como vemos acá. Ahora tenemos el TCR que no tiene, o sea, que tiene la capacidad de reconocimiento específico del antígeno, las moléculas accesorias que ayudan en la señalización y transducción de la señal, y las moléculas de adhesión como la integrina principalmente. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? Que tiene que ocurrir un proceso que se llama sinapsis inmunológica. ¿Qué es la sinapsis? Ustedes creo que saben qué es sinapsis, qué significa sinapsis. ¿Dónde nosotros encontramos sinapsis? ¿Alguien me puede decir? Neuronas. En las neuronas, exactamente. Porque ¿qué sucedía en las neuronas? Había una señalización entre una neurona y la otra a través de sus membranas. Podían enviarse señales y eso era sinapsis, ¿sí? En este caso, la sinapsis inmunológica no es igual porque obviamente las neuronas tienen capacidades únicas de su función, pero usamos la palabra sinapsis porque es también una unión, un relacionamiento entre dos células del sistema inmune, que normalmente son los linfocitos T, ¿sí? Por medio del TCR, y las células que se llaman células presentadoras de antígeno, ¿sí? Que acá está abreviado APC, ¿sí? Antigen Presentation Cells, o sea, células presentadoras de antígeno. Entonces, cuando yo tengo una célula presentadora de antígeno y un linfocito T, la célula presentadora de antígeno le lleva la información al linfocito T y como que le presenta, se encuentran una frente a la otra. Y cuando se encuentran una frente a la otra, se tienen que estabilizar. Para eso están las sustancias de adhesión, ¿sí? Como les dije, como las integrinas, por ejemplo, ICAM, LFA, que están acá. Estas que están aquí, su única función es como que encadenar a la cadena, perdón, a la célula presentadora de antígeno con el linfocito T, para que se puedan quedar una frente a la otra. Entonces, cuando se quedan una frente a la otra, es como si fuese que se están dando un beso, y la zona del beso es la sinapsis inmunológica, que es esta zona que nos muestra este gráfico de acá. Una zona P-SMAC verde de unión y una zona S-SMAC-A roja, donde ocurre la transmisión de la señal, gracias al TCR, ¿sí? Y al complejo mayor de histocompatibilidad, que es MHC, que vamos a ver las clases siguientes para qué sirven. Creo que son las clases siguientes. Vamos a ver si es que también es en esta clase. Y esto marroncito que está acá es la señal, es el antígeno que se está presentando. Bueno, tenemos entonces así que hay algo que se llama correceptor, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que el TCR reconoce un antígeno que está unido a un complejo mayor de histocompatibilidad, pero hay unas sustancias, o sea, unas proteínas transmembrana que tienen la capacidad de ayudarle al TCR, porque recordemos, otra vez más voy a decir más para que se les grabe, el TCR no tiene la capacidad de traducir la señal. ¿Cómo se llaman estas dos sustancias? Se llaman CD4 y CD8, que son proteínas que se encuentran en la superficie de los linfocitos T y se unen a regiones que no son polimórficas o no son variables del complejo mayor de histocompatibilidad. Otra vez, estos correceptores CD4 y CD8 tienen también zonas o regiones inmunoglobulina-like, o sea, similares a las inmunoglobulinas, y juntos TCR, las inmunoglobulinas, y estos correceptores CD4, CD8 y otros que van a ver cuando lean su libro, son un conjunto de proteínas inmunoglobulina-like, ¿sí? ¿Para qué sirven estas moléculas? Sirven para la señalización
y para la adhesión del complejo TCR, ¿sí? La función principal de CD4 y de CD8 es traducir la señal, o sea, mediar que la señal recibida por TCR pueda ingresar a la célula, porque ellas sí tienen la capacidad de transducción de señal. Esto es gracias a una quinasa que se llama LSK, o sea, quinasa del linfocito, que es una unión no covalente, pero que se asocia a el TCR, obviamente, ¿sí? Y también en este caso sabemos nosotros que tienen cierta función de favorecer la unión entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno. El 65% de los receptores, o sea, de los correceptores son CD4 y el 35% son CD8. Bueno, nosotros sabemos que, perdón. Nosotros sabemos que el dominio D1, ¿sí?, del CD4, acá me vieron que el CD4, perdón, tiene 4 regiones, 4 anillos, de 1, de 2, de 3, de 4, ¿sí? Así, de 1, de 2, de 3, de 4. Mientras que el CD8 es un heterodímero, ¿sí? Alfa, beta también así. Esto que está aquí es esto que está aquí. Esto que está aquí es esto que está aquí. ¿Sí? Y esto que está acá, CD4 y CD8, ayudan a unirse a una sustancia que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Hay de dos tipos. Hay un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. En este caso, el dominio D1, ¿sí?, del CD4, esta puntita del CD4, interacciona y se une con el dominio beta 2 del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esto vamos a repetir varias veces y algo muy importante. CD4 se une con MHC clase 2. Mientras que CD8 alfa, la cadena alfa, interacciona con el dominio alfa 3, pero del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Estas dos uniones, esto que hice acá, es tema de examen, es muy importante, ¿sí? Es algo súper, súper básico de inmunología. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta allí. ¿Puede ¿Nadie tiene repetir, ninguna pregunta? ¿Cómo? puede repetir la última información, profe? El dominio Sí. D1 de CD4 El dominio interacciona. D1 del complejo, perdón, del CD4, que es una molécula que tiene 4 cadenas de 1, de 2, de 3, de 4. El D1 se une con el beta 2, pero del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Mientras que CD8, que es un heterodímero alfa-beta, su cadena alfa se une o interacciona con la cadena alfa 3 o dominio alfa 3, pero del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. Esa es la diferencia entre ellos dos y cómo interaccionan. Gracias, profe. Gracias. Perfecto. Bueno. Vamos a respirar un ratito para poder entender lo que les voy a explicar a continuación para terminar. Bueno. Para completar entonces este capítulo vamos a hablar un poco de lo que es el complejo principal de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno. Como les digo, lo mismo es complejo mayor o complejo principal de histocompatibilidad. Y nosotros sabemos que los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2
son los genes más variables y polimórficos de todo el genoma de un mamífero. Y en este caso, sabemos que el ser humano es un mamífero, eso quiere decir que nosotros también. Es lo que más varía. Yo creo que todos habremos leído cuando dimos histología o cuando dimos embriología, complejo mayor de histocompatibilidad, HLA, que varía para cada ser humano y algo muy importante en lo que respecta a inmunología por el tema de la respuesta inmunitaria, la respuesta frente a componentes extraños, gérmenes que puedan generar enfermedad, y también en el caso del trasplante de órganos, ¿sí? Porque usamos el HLA, el complejo mayor de compatibilidad, para poder decidir saber quiénes son donantes posibles o no de órganos o progenitores hematopoyéticos al paciente, ¿sí? Bueno, este cuadro que está acá está por lo siguiente. Les explico para que usemos esto de referencia. Salomé era una mujer, esposa de un alto mandatario de la antigüedad, que se había enojado con San Juan Bautista y le pidió a su esposo, al gran mandatario, que le quería muerto a San Juan Bautista. Y entonces, para complacerle, el alto mandatario le contrató a un asesino para que le mate a Juan Bautista. Y para que su esposa sepa de que se cumplió su voluntad, el asesino en este caso trajo la cabeza de San Juan Bautista a presentarle a Salomé para que ella reconozca de que realmente vamos a decir, se le eliminó a quien ella quería, ¿sí? Entonces, en esta historia hay alguien que trae un segmento de una unidad, de un ente, de una persona, vamos a decir en este caso entera, a presentarle en bandeja a una receptora de información. Hay un presentador, una sustancia presentada y un receptor, ¿sí? Entonces, uniendo vamos a decir, comentario de la antigüedad con la realidad, en inmunología es esto lo que sucede. Hay una célula presentadora de antígeno que se encarga de llevar la información en una bandeja. Esa bandeja es el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, la célula presentadora de antígeno lleva en la bandeja complejo mayor de histocompatibilidad una porción peptídica principalmente, o sea, un segmento de un antígeno que le presenta, como su nombre dice, presentadora de antígeno, a un receptor. ¿Quién es el receptor? Es el linfocito T por medio del TCR, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en nuestro complejo, o sea, nuestro sistema inmunitario. Una célula le presenta una porción antigénica a un receptor que es el linfocito T por medio del MHC y del TSR en la sinapsis inmunológica que estábamos viendo nosotros recién. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a este tema hasta a ese momento? ¿Nadie tiene ninguna duda? Doutor, Sí. este complejo mayor de histocompatibilidad también es esto que causa los problemas en la donación de órganos, ¿verdad? Así mismo, como estaba comentando, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad es algo que tiene mucho papel dentro del tema del trasplante de órganos y progenitores hematopoyéticos. Gracias, doctor. Eso nomás.
Continuando entonces, hay algo que se llama restricción del reconocimiento, ¿sí? Y justamente eso es algo muy importante que es el punto clave del MHC. Y como estábamos diciendo con el compañero recién, tiene también relación con el reconocimiento de sustancias extrañas, con el reconocimiento de órganos extraños, ¿sí? ¿Qué pasa? El TCR tiene una zona de reconocimiento y el MHC, que vamos a ver enseguida también su estructura, tiene una zona también de reconocimiento del antígeno, que es este que está marcado acá en rojo, una X, ¿sí? Entonces, la célula presentadora de antígeno tiene que encajar en su bandeja MHC con el antígeno. Y al mismo tiempo, la célula, el linfocito T, tiene que encajar su TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad y con el antígeno. Si encaja todo, TCR, antígeno y MHC, hay un reconocimiento, ¿sí? Y se reconoce todo el complejo. Ahora, si por algún motivo, por más de que el TCR pueda reconocerle al antígeno, si no encaja, como vemos acá, no encaja el TCR con el MHC, no va a ocurrir el reconocimiento. Misma manera, si el TCR y el MHC pueden encajar entre sí, pero el antígeno no es el correcto, tampoco va a haber un reconocimiento. Sí o sí deben de encajar los tres, TCR, antígeno y MHC. O si no, no sucede el reconocimiento. Bueno, ahora sí, vamos a ver un poquito la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad. Dijimos nosotros que hay dos tipos de MHC, de complejo mayor de histocompatibilidad. Tengo el MHC de clase 1 y el MHC de clase 2, ¿sí? En este caso, el MHC de clase 1, ¿sí? Que está expresado en casi todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, ¿sí? En casi todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, es una molécula, es un dímero que tiene una cadena alfa y una cadena beta, microglobulina. Esta cadena que está aquí chiquitita se llama beta 2 microglobulina. Y se llama microglobulina porque es pequeña en comparación con el resto de la molécula. Entonces, el MHC de clase 1, que se expresa en casi todas las células nucleadas, es un heterodímero formado por una cadena beta 2 microglobulina y una cadena alfa. La cadena alfa, a su vez, tiene tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿sí? Y entre alfa 1 y alfa 2, el dominio alfa 1 y alfa 2, se forma una hendidura, una región abierta donde puede encajar, ¿sí?, la sustancia extraña, porque es la zona de unión al péptido, ¿sí? Mientras que, comparando, el complejo mayor de clase 2, que se expresa solamente, únicamente en las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, los linfocitos B, los macrófagos, las células epiteliales del timo y algunos otros tipos de células, ¿sí?, es un heterodímero alfa-beta. Podemos ver aquí que las dos moléculas son bastante grandes y se parecen, alfa y beta, con dos dominios, alfa 1 y alfa 2, y dos dominios beta 1 y beta 2, ¿sí? Y entre el dominio alfa 1 y el dominio beta 1 se forma también una hendidura otra vez, donde el péptido se puede unir y reconocerse. Recuérdense de que el MHC es la bandeja que presenta. Entonces tiene que haber una región donde va a unirse el antígeno. Esas son las características de estas dos moléculas, ¿sí? Bueno, hay ciertas características diferenciales entre las dos moléculas, ¿sí? La MHC clase 1 ya dijimos tiene cadena microglobulina beta y alfa, la tipo 2 tiene una cadena alfa y beta, los dominios que tienen. Ya dijimos, pero vuelvo a repetir nomás otra vez, que el MHC de clase 1 se une principalmente al CD8 dominio alfa 3, mientras que el MHC de clase 2 se une al CD4, ¿sí? Principalmente, más o menos a nivel del dominio alfa 2, beta 2, ¿sí? Buenos Aires.
Esto es simplemente para ver que el MHC clase 1 está presente en casi todas las células, excepto en los eritrocitos. ¿Sí? Los eritrocitos no tienen MHC de clase 1 porque no tienen núcleo. Y recuerden que está en todas las células nucleadas. Mientras que el MHC de clase 2 solamente se encuentra en ciertas células como las células B, los macrófagos, las células dendríticas, las células epiteliales del timo, ¿sí? Que son las que tienen este tipo de receptor. Y por último tenemos a unas sustancias que se llaman citocinas. Las citocinas también son proteínas, pero de menor tamaño molecular que una inmunoglobulina o que el TCR o que el MHC. Y son responsables de la comunicación entre las células regulando la función de las mismas. ¿Sí? Cada citocina tiene un receptor específico y desencadena una cascada de señalización celular porque son como si fuesen las, vamos a decir, las mensajeras, ¿sí? Una paloma mensajera que lleva la información desde la zona de la inflamación hacia los alrededores, ¿sí? Y están secretadas por varios tipos de células, como las células del sistema inmunitario, las células del sistema adaptativo, y tienen ciertas características principales como una vida media corta, rápidamente se disuelven, se diluyen y su vida media termina. Tienen una acción muy, muy potente de atracción de células a la zona de la inflamación. Su función normalmente es local, máximo en la zona paracrinal la inflamación, y su secreción es facultativa, o sea que solamente se secretan cuando se necesitan. Tienen varias funciones, entre las que están que las células proliferen, que las células maduren, que se diferencien, que se muevan a la zona de la inflamación por migración o quimiotapsis, y también la posibilidad de señalizar la apoptosis o muerte celular programada. Las citocinas pueden recibir varios nombres, o sea, puede llamarse quimiosina si es una sustancia química, interleucina cuando es una citocina que se va entre las células blancas, entre los leucocitos, linfocinas cuando están solamente entre los linfocitos. También están los factores de crecimiento, ¿sí? Que son varios, y otros como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, el factor derivado de los linfocitos, el factor de crecimiento transformante, ¿sí? Los interferones, que también son citocinas. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acredito que não, doutor. Perfecto. Bueno. Yo creo que habrán revisado, está el video de la clase anterior en la plataforma. El video de esta clase probablemente voy a ver también para lanzar entre hoy y mañana. Yo quiero que vayan revisando porque todos estos temas son muy, muy importantes. Son varias cosas que dije juntas, vamos a decir, porque son cosas que ya en principio dieron en inmunología básica, pero que necesito que recuerden otra vez para poder entender lo que va a pasar en las clases próximas, ¿sí? Bueno, aviso parroquial, que espero que estén atendiendo todos lo que voy a decir. Y si no, le avisan después los delegados. La semana que viene es el día de completar el trabajo práctico de tipo 1, ¿sí? El trabajo práctico de tipo 1, como yo les dije la vez pasada, consiste en un test, ¿sí? De opción múltiple de 5 preguntas que van a estar en la plataforma, ¿sí? Entonces, la semana que viene, cuando termina la clase, nosotros lo que vamos a hacer va a ser darle una media hora probablemente o 20 minutos del final, menos capaz, para poder completar ese test, ¿sí? No se puede recuperar el test
Entonces, sí o sí, por favor, les pido que estén atentos la semana próxima, porque yo les voy a poner el límite de tiempo. Está lo ya escrito en el cronograma de actividades, está en la metodología de evaluación, que dice que es un test de 5 preguntas, selección múltiple, todos en la plataforma virtual, ¿sí? Van a tener 8 minutos para poder completar las 5 preguntas, ¿sí? Y ya ganan los puntos, ¿sí? Son 5 puntos en juego, obviamente dentro de las escalas. ¿Y qué temas van a entrar? Van a entrar los temas que dimos en esta unidad, ¿sí? Perdón, un poquito, quiero fijarme un poco en algo. Probablemente me estoy equivocando de fecha. Professor, e o pessoal que não conseguiu colocar assistência? Sí, ya dije al principio de la clase de que la asistencia de hoy va a ser el tiempo que estuvieron presentes en el Microsoft Teams. La semana que viene probablemente ya me solucionen. En realidad me dijo ahora el de informática que ya solucionó ahora, pero no creo que puedan marcar más su asistencia hoy. No se preocupen, yo voy a quitar de la, ¿cómo se llama esto? Del informe de Microsoft Teams nomás. Un ratito ya, mija. No, falta todavía para la prueba de 5 puntos. Falta todavía. Sería en la primera clase de la unidad 3 recién. Les muestro para que vean nomás otra vez. Esta era nuestra metodología, ¿sí? Entonces, unidad 1 y unidad 3 va a ser recién en la clase de la unidad 3, ¿sí? Unidad 1 y unidad 2 falta todavía. No va a ser todavía la próxima semana. Recién cuando termine la unidad 2 sería esta pequeña pruebita que les estaba explicando, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta con respecto a la clase de hoy, de la clase pasada? Sí, te escucho, Dor. Sobre esse trabalho prático na plataforma, tipo 2, né, de investigação bibliográfica, quantas pessoas son? Y hasta eso va a ser recién después de la primera parcial. Cuando estemos cerca de la primera parcial, yo les voy a mostrar cuáles son los temas y cuántas personas van a necesitar estar en cada grupo, ¿sí? No se apresuren por eso. Bem, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Esse questionário de 5 perguntas vai ser hoje ou vai ser na próxima aula? Va a ser como dice acá en el cronograma de actividades, en la primera clase de la unidad 3. Está todo esto en la plataforma. Falta todavía la próxima clase y la siguiente damos la unidad 2. Y la siguiente recién sería la fecha de la evaluación. Ok. Está acá en el cosito que les mostré recién. Acá. Unidad 1, unidad 2 en la primera clase de la unidad 3. Por suerte hay todavía tiempo. Yo quiero que vayan revisando, como les digo, los conceptos porque es lo más importante. Que sería día 5, ¿verdad? Permíteme un ratito, voy a abrir la cronograma y te digo la fecha exacta. No, sería el 12 de septiembre, porque es en la clase de la unidad 3. Terminamos nosotros unidad 1 y 2 y en la clase de la unidad 3 sería 12 de septiembre. Ese día va a ser que la prueba va a estar disponible en la plataforma. Bueno, y la Esta hora también, será las hora de fechas clase. están también en la plataforma. No te escuché, Edu. ¿Y la hora será hora de clase? Y la hora va a ser en la parte del final. Entonces la clase empieza, ¿sí? Y probablemente 15 minutos del final van a ser solamente para hacer la prueba porque la prueba dura 8 minutos nomás. O sea, abren la prueba, hacen y terminó la clase. Entendido, doctor. Gracias. Sí.
Asimismo, las pruebas es con relación a los temas 1 y 2, como dice en el cronograma de actividades y en la metodología de evaluación. Tienen eso en la plataforma que les mostré la primera clase. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra consulta. Vayan revisando los temas nada más, ¿sí? Les agradezco a todos por compartir y a las personas que estaban contestando las preguntas también. Excelente, ¿sí? Valeu, doutor. Graças, prof. Ótima semana. Gracias, profe.